hermanos y amigos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. El título de hoy es Los apóstoles del Cordero. Hace más o menos un periodo de 15 años que yo me levantaba temprano a las 4 de la mañana para ir a un gimnasio y hacer ejercicios por 1 hora. Ese gimnasio estaba localizado en Miami Beach, una cuadra de mi trabajo. Y allí llegaba, hacía ejercicio, después tomaba una ducha, me afeitaba, me vestía para el trabajo. Ese gimnasio era espectacular. Nunca he conocido un gimnasio como ese. Habían duchas, champú, jabón, sauna, un salón de belleza, todo lo que usted puede imaginar. Era un gimnasio de ricos, de gente adinerada. Yo pude entrar ahí por medio de amistades que me consiguieron un año gratuitamente. Entonces, después de un tiempo, sucedió algo que no esperaba. Un día, al levantarme para ir al gimnasio, una voz interna me habló. Y estas eran las palabras: la madrugada es para mí. Pero me fui para el gimnasio. Al día siguiente, la voz repitió: la madrugada es para mí. Y esto estuvo ocurriendo por 1 semana, hasta que no pude resistir más y le dije a mi esposa: el Señor me ha estado hablando que las madrugadas son para Él. Entonces dejé de hacer ejercicios en la madrugada y empecé a estudiar y a orar en la madrugada. Y levantándome casi todos los días a las 3 de la mañana. En ese tiempo aprendí y progresé como nunca yo hubiera imaginado. Recuerdo que empecé leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis varias veces al año. Es por eso que yo tengo toda mi Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la tengo toda marcada, haciendo apuntes, haciendo comentarios. Y entonces, después de muchos años, lo sigo haciendo todos los días. Al principio fue un poco difícil, pero después de 1 semana empecé a acostumbrarme a levantarme todas las mañanas. De esas madrugadas, mis queridos hermanos, de estas madrugadas en las cuales paso a solas con el Señor, estudiando, leyendo la Biblia, orando, meditando, nacen todos los estudios y predicaciones. Todos son el fruto del tiempo que paso con el Señor. Entonces, ya después que yo llevaba un tiempo esta rutina, todos los días, los 7 días a la semana, entonces
un tiempo me levantaba, oraba un ratico, estudiaba, leía la Biblia y después de nuevo a la oración. Y pasaba un tiempo en oración y después para el trabajo. Y entonces yo recuerdo de que hace unos meses yo estaba tan enfocado en los estudios, tan enfocado que no podía parar. Era una fluidez tan profunda en el pensamiento que no podía parar, y entonces empecé a abandonar un poco la oración. Mi esposa a veces me decía, ¿no vas a trabajar hoy? Yo le contestaba, claro que sí, pero no puedo parar, estoy fluyendo. Había días en los cuales no me encerraba a solas con el Señor. Y esto estuvo pasando alrededor de 2 meses, hasta que un día una voz interna me habló: la oración es lo más importante. Y todos los días la oración es lo más importante. Cuando esta voz interior se repitió varias veces, entonces yo respondí, sí, Señor, perdón, me arrepiento. La oración es lo más importante. Entonces hice un compromiso con Dios de orar todas las madrugadas sin faltar un día. Creo yo, y es mi opinión, que el cristiano que no ora todos los días vivirá vacío, seco, sin fuerza, sin revelación, sin poder y sin luz. Es mi opinión personal, es lo que yo personalmente he experimentado en mi vida. Un ministro debe diariamente buscar el rostro de Dios. Debe buscar la voluntad de Dios para su vida, la dirección, el deseo y la dirección del Espíritu para su vida y ministerio. Escuche, no mi voluntad, no mis deseos, no mis sueños, sino los sueños, la voluntad y el corazón de Dios en todas las cosas. El verdadero ministro es un hombre de oración y de la palabra de Dios. No lo digo yo. Por supuesto que yo lo he experimentado, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 4. Los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas importantísimas aquí. Número 1, la oración, y número 2, la administración de la palabra. La oración es más importante que la predicación y que la enseñanza de la palabra. Así como usted está escuchando, la oración es más importante que la predicación y que la administración de la palabra.
Porque sin una vida de oración no puede haber un ministerio apropiado. Sin una vida de oración no puede haber un cristiano fuerte. No puede haber un cristiano maduro. No puede haber un cristiano fuerte en su interior por el poder del Espíritu Santo. Un apóstol o cualquier ministro debe ser un hombre de oración y de la palabra. Lo repito, un apóstol o cualquier ministro del Señor, ya sea pastor, evangelista, profeta o maestro, debe ser un hombre de oración, de estudio, de lectura, escudriñando las escrituras. De lo contrario, sus palabras no van a tener poder. De lo contrario, su enseñanza no va a traer edificación a nadie. Si faltan estas dos cosas, no es un ministro, no es un apóstol, o quizás está caído. Yo he conocido a ministros que estudian mucho, leen mucho, pero no oran. Yo personalmente no confío en un ministro que no tiene una vida de oración. No puedo confiar en un ministro que no ora, que no se encierra a solas con Dios todos los días y busca su rostro. Pablo dijo allá en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí, en este versículo, yo veo varias cosas. Número 1, orando en todo tiempo. 2, con toda oración y súplica en el Espíritu. 3, y velando en ello con toda perseverancia. Y 4, y súplica por todos los santos, orando uno por los otros, orando especialmente por los ministros, para que Dios les dé palabra, para que Dios los ilumine, para que puedan traer pan al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta debe ser la vida de un apóstol, de un ministro y de todos los santos. No solamente de un apóstol o de un ministro, sino que la vida de todos los cristianos debe ser esta. Por supuesto, los ministerios tienen que hacerlo con más intensidad y con más búsquedas, porque a ellos Dios les ha encomendado esta labor. Pero más en especial la de los ministerios. El ministro que no lleva una vida de oración no sabrá qué dirección tomar. Un día deseará una cosa, el otro día otra, y así estará toda la vida. No sabrá qué hacer. La oración debe ser constante. Es el arma más poderosa de un apóstol, un pastor, maestro, profeta y evangelista. Muchos tienen la tendencia a orar solo cuando se les presenta una crisis, pero es la oración diaria donde el cristiano encuentra la fuerza. Por eso es que yo le prometí a Dios orar los 7 días de la semana, apartar los 7 días a la semana. Porque mientras estaba enfocado en las escrituras, a veces oraba un día,
al otro día no, después oraba al otro día y dejaba como 2 o 3 días intermedios en la semana, pero a Dios no le agradó esa actitud mía. Dios desea que estemos en comunicación con Él, Dios desea nuestra relación con Él diariamente, todos los días, en todo momento. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito de Jesús. Entonces, después de oírle, yo me levanto a las 3 de la mañana. Me preparo un café y después hago una oración corta y después empiezo a leer la Biblia. Escojo por lo menos 3 días, de 3 a 4 días para leer la Biblia, después para estudiar. Leo la Biblia corrido. Empiezo por un ejemplo, el Nuevo Testamento, voy leyendo la corrida hasta Apocalipsis. Después el Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y así voy leyendo toda la Biblia seguido. Pero hay días que me concentro en temas específicos, que es donde estudio. Y después, en ese mismo día, por la mañana, cuando termino mi estudio, pues me encierro a solas con el Señor. Y de ahí salgo, de ahí salgo que los ojos me brillan, siento que como que los ojos echan fuego, me siento lleno de energía, de fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que la oración es muy importante, nos mantiene vivos, nos mantiene fuertes, porque estamos en comunicación con el Rey de Gloria. Y entonces, la oración, mis queridos hermanos, requiere concentración. No es llegar ahí, bla, 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 unas palabritas, no. Ahí la oración requiere concentración, disciplina, constancia. Y si deseamos ser sabios en la palabra de Dios, debemos orar. Si deseamos ser buenos predicadores y buenos maestros, debemos orar. Fíjense que Pablo no le pidió a la iglesia que oraran por su prosperidad material, por una casa, por comodidades, un auto, ropa, dinero, comida. Pablo no le pedía a la iglesia que oraran por él, por eso, por esas cosas. Él les pidió a la iglesia que oraran por él para que Dios le siga dando la oportunidad de proclamar el secreto de Dios. Yo se los quiero leer. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 19. Y vea cuál es la petición de Pablo. Vamos a leer del 18, 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora dice en el versículo 19, y por mí. Él está pidiendo a la iglesia que oren por él. ¿Para qué? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos que nos sea dada palabra del cielo para anunciar el Evangelio, el secreto del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús para poder enseñar su palabra. Esto es un apóstol. Esto es un apóstol. No los buchiplumas nada más que tenemos hoy en muchos de los púlpitos,
que no son apóstoles del Señor, sino un grupo de delincuentes que tienen la piedad como fuente de ganancia. De esta gente, dice el Espíritu Santo, apártense, porque no son apóstoles del Señor. Gracias a Dios por estos apóstoles que revolucionaron al mundo con el Evangelio, no con predicaciones de qué lindo eres, vas a tener una casa grande, el Señor me dijo que vas a manejar un Cadillac último modelo. Fuera con toda esta gente que lo que hacen es denigrar el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Ya estudiamos hace unas semanas atrás, creo que he dado 2 o 3 estudios sobre los apóstoles. Y yo no sé ni por qué, porque yo estaba en otra dirección y de momento me metí en esta dirección de los ministerios y de los apóstoles y todo esto que yo les estoy enseñando. No sé por qué me metí en esto, pero lo estoy enseñando y creo que tengo la mente de Cristo en estos asuntos que son necesarios para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces ya nosotros estudiamos muchas de estas cosas en varios estudios que yo he dado. Y estudié en uno de los estudios, el pasado creo que fue, estudié sobre la primera clase o rango de apóstol. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el único en su clase. Nadie se compara a Él y nadie puede ser como Él. Jesucristo poseía la plenitud del Espíritu Santo sin medida. Poseía todos los dones y ministerios. Él era completo en todos los sentidos. En su ministerio terrenal fue un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y Él es quien da los dones a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Perfecto quiere decir a un varón maduro en la fe, a alguien que está firme en la roca, que no hay quien lo mueva de Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra apóstol, la cual ya hemos definido ampliamente en estudios anteriores, tiene un significado mucho más amplio del que generalmente se entiende. Muchos dicen un enviado, pero esta palabra significa más que un enviado. La palabra viene de la palabra griega apóstolos, que significa alguien enviado, un mensajero, un embajador, un misionero. Un apóstol es alguien que es enviado en una misión especial, con una unción especial y equipado con dones sobrenaturales. La unción de un apóstol es única en su clase. No es la misma unción de un pastor que un apóstol, ni un maestro que un apóstol. La unción de un apóstol es única. Las escrituras muestran que hay diferentes rangos de apóstoles. De Cristo se dice que es un apóstol. Usted va allá a Hebreos capítulo 3
Y ahí leemos que donde único en el Nuevo Testamento se dice la palabra apóstol de Cristo es en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Miren, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo fue enviado a este mundo por el Padre en una misión de redención. Y como el enviado, él era un apóstol. Escuché todo esto con detenimiento. En la Nueva Versión Internacional dice, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Fijen su atención en Jesús. Nuestra atención, nuestros ojos, pensamiento, fe, concentración debe estar en Jesús. No en la ley, no en obras, ritos o religiones. Él es el mensajero de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Un apóstol es alguien enviado que tiene los derechos, el poder y la autoridad de quien lo envía. Jesús fue enviado a la tierra por el Padre. El llamado que hemos recibido los cristianos tiene un doble sentido. Es un llamamiento del cielo y hacia el cielo. Es una voz que nos viene de Dios para que nos pongamos en marcha hacia Dios. Es un llamado que exige atención, una atención concentrada, poniendo especial atención, porque este es un llamado tanto por su origen como su destino. No podemos fijar nuestra atención en Jesús desinteresadamente. Hay gente, no. Usted debe concentrarse profundamente en Jesucristo. Entonces, cuando nos concentramos, cuando nos fijamos en Él, ¿qué vemos al final? ¿Qué vemos al fijar nuestra atención en Jesús? Vemos dos cosas. Uno, vemos al gran apóstol. En el libro de Hebreo es el único lugar donde se le llama apóstol. Pablo en Hebreos no le da este título a ningún hombre sino a Cristo. ¿Qué quiere decir con esta palabra? Quiere decir que significa literalmente uno que es enviado. En el mundo griego, apóstol significa un embajador. Así que Jesucristo es el embajador supremo de Dios. Es un cargo que tiene dos características revelantes. Uno, el embajador está revestido de la autoridad del rey que le envía. Y dos, la voz del embajador es la voz del rey o del país que lo envía. Jesús vino con la voz de Dios y Dios habla por medio de Jesús.
Aquí en los Estados Unidos, el cargo más importante después de la presidencia de los Estados Unidos es la de secretario de Estado. Y en este 2025 Marco Rubio lo es. Y cada vez que él habla, dice, esto es lo que quiere el presidente. Él está hablando con la autoridad que le ha concedido el presidente de los Estados Unidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña que hay 12 apóstoles del Cordero. Únicamente está Jesucristo, que es la clase número 1 de apóstol, y ahora viene la clase número 2 de apóstoles, que son los apóstoles del Cordero. Después viene otra clase de apóstoles. Hay 4 clases de apóstoles que revela la Biblia. A estos apóstoles del Cordero, que son los 12 únicamente, a ellos se le dio una misión especial. Y ellos recibieron promesas exclusivas respecto a la posición y a la autoridad que tendrán durante el milenio, que no se les dio a ningún otro grupo, solamente a ellos. Ellos fueron testigos de la resurrección y ascensión de Jesucristo. A ellos se les dio promesas especiales de la posición que tendrán en el reino cuando Israel sea restaurado. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo a los apóstoles, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta promesa se les dio a ellos solamente, no a los apóstoles modernos. Todo esto es necesario, hermano, explicarlo, porque muchos en el día de hoy se incluyen en el mismo orden de apóstol como los 12 que Cristo escogió. Hay gente que dicen, yo soy el apóstol número 2000 tanto o 3000 tanto. No, solo 12 apóstoles del Cordero y punto. Ellos son únicos en su clase. El apóstol Pablo no está incluido en los 12 y no puede ser incluido porque él aún no se había convertido en los días del ministerio terrenal de Cristo. Él no estuvo con Cristo entrando y saliendo como lo hicieron los apóstoles. Y esa era una de lo que tenía que tener un apóstol, que lo vamos a leer más adelante ahí en Hechos capítulo 1, de los requisitos que se requerían para que pudieras reunir el apóstol Judas que traicionó al Señor Jesucristo. Escogieron a Dios, a Matías y no me acuerdo el nombre del otro, para que supliera, para que llenara el vacío que Judas dejó. Y tenía que haber visto el ministerio de Jesucristo, tenía que haber entrado y salido en todas las cosas que Jesucristo, tenía que haber sido testigo de su crucifixión y de su resurrección. Ellos son únicos en su clase.
El apóstol no está incluido entre ellos. Él no vio, él no conoció a Jesucristo sino muchos años después. Pablo mismo declaró allá en Corintio que dice que y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. ¿Ve? Como un abortivo, nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Entonces, si Pablo no forma parte de los 12 apóstoles y él es un apóstol, es evidente que hay otro grupo o clase de apóstoles. Matías se convirtió en el número 13 porque Judas traicionó a Cristo y después cometió suicidio. Matías fue el último de los 12 apóstoles, tomando el lugar de Judas. O sea que no hay 13 ni 14 apóstoles del Cordero, solamente 12 apóstoles. Esto hay que enseñarlo. Porque hoy en día cuando tú le dices a la gente, que el apóstol fulano, dice, apóstol, ¿existen apóstoles todavía? Claro que existen apóstoles hoy en día, pero son otra clase de apóstoles, no al mismo nivel que los 12 apóstoles. Entonces, hoy vamos a estudiar, ya estamos estudiándolo, pero ahora vamos a profundizar un poquito más sobre la segunda clase o rango de apóstol, que son los apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles de Cristo están en la segunda clase de apóstoles. Ya dijimos que la primera clase es Cristo único. Nadie, excepto ellos, están en este rango. Ellos son los únicos apóstoles de este tipo y se les llama los apóstoles del Cordero. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En estos fundamentos, en estas columnas o en estas bases, están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De acuerdo con esta escritura, solo hay 12 apóstoles del Cordero. Aquí lo dice, los nombres de los 12 apóstoles. No dice 13, 14 ni 1000. Solo ellos están en esta segunda clase porque ellos fueron enviados para una obra específica en un tiempo específico. Yo no puedo decir de mí mismo que soy un apóstol. No puedo decir de mí mismo que soy un maestro, pastor o cualquier otro ministerio si no me ha sido revelado del cielo. Yo no puedo acertar un llamado de mi pastor o apóstol si Dios no me lo ha revelado antes. Esto debe estar claro en nuestras mentes para nunca aceptar cargos ministeriales para los cuales no hemos sido llamados por Dios. Cuando Dios te llama por una misión,
Él te lo revela y después le hace ver a las gentes que tú eres, que tú tienes un llamado sobre tu vida. Pero si tú interiormente no lo sientes, no lo sabes, no lo conoces, no estás seguro, no aceptes ningún cargo ministerial. Porque puede que te estés haciendo más daño. Te vas a hacer más daño que bien. Entonces, notemos algo revelador de esta escritura. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Fíjense que dice Cordero. Escuche esa palabra, Cordero. No dice de Jesucristo, no dice de Cristo, no dice del Hijo de Dios, sino dice Cordero. O sea, que el apóstol Pablo, quien fue uno de los que más trabajó en la obra de Dios, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, quien fue un perito arquitecto de la iglesia y quien enseñó y reveló a la iglesia el significado de este nuevo pacto en la cual estamos viviendo. Este gran apóstol, ¿no será incluido su nombre en los cimientos de la santa ciudad? Y esto solamente nos indica que los 12 apóstoles eran de una clase diferente al resto de los demás apóstoles que Dios ha dado a la iglesia. Y algo más que nos revela este texto, fueron apóstoles del Cordero. Y esto es muy significativo porque nos revela, cuando habla de Cordero, nos está revelando el mensaje de ellos. El fundamento del mensaje de salvación es basado 100% en Cristo y su sacrificio. De ahí es que se usa la palabra Cordero. Miren, los que trabajan para el presidente de los Estados Unidos dicen: esto es lo que quiere el presidente. Esto es lo que dice el presidente. Este es el plan del presidente. Ellos representan al presidente y ellos dan el mensaje del presidente. Escuche bien todo esto, porque todas estas palabras que yo estoy diciendo no son sin significados. Yo estoy queriendo enseñar y decir algo aquí en todas estas cosas. Entonces, yo voy a hacer preguntas. ¿Para cuál propósito fueron enviados estos 12 apóstoles? ¿Fueron enviados a gobernar iglesias? ¿Fueron enviados a establecer sus sueños, metas y voluntad? ¿Fueron enviados para sacarle el dinero a la gente? ¿Fueron enviados para que la gente les llame papito y todos le rindan pleitesía? ¿Fueron enviados para hacer la cobertura de otros ministerios? ¿O fueron enviados para hacerse ricos, famosos y poderosos? Por supuesto que nada de esto. Un no rotundo a todas estas preguntas. Y yo digo esto porque hay apóstoles modernos que quieren gobernar a los pastores y a las iglesias. Pero el pastor es el único gobernador de su iglesia, no el apóstol ni ningún otro ministerio. En Apocalipsis, Jesús dijo: escribe al ángel de la iglesia. Esos son los pastores. Yo creo, y es mi opinión, que el ministro
que el ministerio pastoral es el más difícil de todos los ministerios. Para ser pastor hay que tener una unción especial. Nadie que no tenga el don de pastor puede realmente gobernar bien una iglesia. Se necesita las herramientas de arriba. Se necesita el don dado por Cristo. De lo contrario, todo será un desastre. Entonces yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Para qué fueron enviados los apóstoles del Cordero? Los apóstoles del Cordero fueron enviados con una misión específica dada por el Señor, y sus propósitos principales son: número 1, predicar el Evangelio. Jesús los envió a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios a todas las naciones. Los apóstoles abarcan todas las naciones. 2, hacer discípulos. No solo debían compartir el mensaje, sino formar seguidores de Cristo, enseñándoles a obedecer sus mandamientos. 3, hacer testigos de Cristo. Su labor era dar testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, confirmando el mensaje con sus propias vidas. 4, edificar a la iglesia. Como fundamento de la iglesia establecieron comunidades de creyentes y organizaron el liderazgo de esa iglesia. Fueron enviados para operar en señales y milagros. Jesús les dio poder para sanar enfermos, expulsar demonios y realizar milagros como confirmación al mensaje que estaban dando. Fueron enviados, número 6, para sufrir por Cristo. Jesús les advirtió que enfrentarían persecución, pero que debían permanecer fieles en su misión a pesar. Y número 7, fueron enviados para ser embajadores de la reconciliación. Su mensaje central era llamar a la humanidad a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. No existe reconciliación por ningún otro medio. Solo hay un medio por el cual el hombre se puede reconciliar con Dios: Jesucristo, únicamente. Para esto principalmente fueron enviados ellos. Esto es importante, que este mensaje y este estudio lo escuchen los ministros, para que se enfoquen en lo que Cristo los ha llamado a hacer. Los apóstoles fueron los primeros mensajeros de la salvación en Cristo y fueron los pilares del cristianismo. Y una de las cosas importantes que hacían los apóstoles era corregir errores y herejías. Por eso se escribieron la mayoría de las cartas. A medida de que las iglesias crecían, enfrentaban problemas doctrinales y de conducta. Entonces los apóstoles escribían cartas para corregir, exhortar y guiar a las iglesias. Miren, quiero abrir un paréntesis.
quiero abrir un paréntesis de algo que tengo en la mente y no quiero que se me pase. No sé por qué quiero traer esto al tema, pero quiero traer esto antes que se me pase, que no lo he pensado antes. Un día, un apóstol aquí en Miami, no voy a decir su nombre, no es el momento para decir su nombre, pero quizás ustedes lo van a poder identificar. Desde un púlpito, él dijo, esto que yo estoy diciendo, yo lo oí, nadie me lo contó. Dijo, maldito todo aquel que critica mi ministerio, los maldigo con maldición. Así dijo, bien enojado desde un púlpito, delante de miles de feligreses que tenía ahí en su iglesia. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Puede un apóstol maldecir? Por supuesto que no. Un apóstol de Cristo no tiene autoridad para maldecir a las personas en el sentido de desearles mal o pronunciar una condena sobre ellas. En la Biblia los apóstoles fueron llamados a predicar el evangelio, edificar la iglesia y actuar con amor y misericordia. Yo toco estos puntos porque hoy día hay una enseñanza falsa, especialmente en los círculos pentecostales modernos, que dicen que un apóstol tiene la autoridad de maldecir a todo aquel que lo critique y que lo persiga. Yo creo que Dios me ha levantado a mí para corregir todos estos asuntos. Miren, nuestro ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. ¿En quién tenemos que fijar nuestra mirada? En Jesucristo. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesucristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesucristo. No a Adán, no a un profeta. Y Jesús enseñó a bendecir y no a maldecir. Primera de Pedro 3:9. Vamos a leer Primera de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. ¿Ven? Romanos 12:14. Miren lo que dice. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Esto es palabra de Dios lo que yo les acabo de dar. La orden del Espíritu Santo es que debemos bendecir, no maldecir. Entonces, algunos que saben Biblia dicen, no, Pablo maldijo al mago allá en Hechos capítulo 13. Pablo reprendió a un hechicero que se oponía al evangelio y lo dejó ciego temporalmente. No fue una maldición en el sentido de condenación eterna, sino un juicio temporal para demostrar el poder de Dios. Fue Dios, el Espíritu Santo, quien le reveló que hiciera esto. No él, porque estaba enojado, porque así lo quería. Porque si no lo hubiera hecho con todo el mundo, que le cayeron a palo una pila de veces, que lo golpearon muchas veces,
que lo perseguían, que tenía un mensajero de Satanás que lo maltrataba, que lo injuriaban, que lo maldecían. Él podía haber hecho eso continuamente en su ministerio. No fue en ese momento específico porque es una orden del Espíritu Santo que lo hiciera. No fue una maldición en el sentido de condenación eterna, sino un juicio temporal para que la gente en ese lugar pudieran ver el poder de Dios. Alabado sea su nombre. Fue Dios. ¿Y qué hizo la gente cuando vio eso? Pues se quedaron maravillados aceptando al Señor Jesucristo. Entonces otra gente dice, no, Jesús maldijo una higuera. Jesús maldijo una higuera estéril como una lección espiritual, pero nunca, nunca, nunca maldijo a una persona. No existe en la Biblia una maldición de Cristo sobre una persona. En otra ocasión, sí, pero hermano, Pablo entregó a Satanás a algunas personas. Esto se refiere a una disciplina eclesiástica, no a una maldición personal con el propósito de que la persona se arrepienta. Tenemos que analizarlo todo. En conclusión, un apóstol no tiene autoridad para maldecir en el sentido de lanzar maldiciones personales por estar enojado o por venganza. Su misión es proclamar el evangelio y corregir con amor. Aunque en ciertos casos podían pronunciar juicios en el nombre del Señor para disciplina o advertencia. Entonces, otros que se han leído la historia del profeta Eliseo dicen que lanzó una maldición sobre unos jóvenes que se burlaban. Miren, hoy yo no quiero tocar este punto, pero yo les voy a decir una cosa. Usted y yo debemos imitar a Cristo, y Cristo nunca maldijo a nadie. Y nos enseñó, Él nos enseña y les enseñó a sus apóstoles a no maldecir. Y punto. Hoy día muchos ministros, al oír doctrinas y herejías falsas, optan por no involucrarse y quedarse callados y dicen que el Señor lidiará con ellos y no quieren enseñar estas cosas ni quieren defender el cristianismo. Pero un rasgo distintivo de un ministerio apostólico es contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas explica sobre esto. Un ministro debe defender ardientemente la doctrina de Cristo. Debe corregir todo error, toda herejía, toda mentira, toda conducta mala, toda basura que se levante en una iglesia. Y si es necesario, tiene la autoridad de mencionar los nombres, las instituciones o las congregaciones de los que están mutilando el cuerpo de Jesucristo. Sí, porque hay otra onda que dice, no condenes a nadie, no digas nada de nadie. Eso es como ver que le están cortando el cuello en la esquina a una persona y usted, no voy a denunciarlo, yo no me meto en ello. No, usted llame a la policía y acúselo y que lo metan preso por delincuente.
Nosotros no nos vamos a quedar callados ante las injusticias. El cristiano es la sal de la tierra. El cristiano es la luz del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entienden? Todo esto que estamos explicando sobre un ministro. El expositor dice: los santos deben defender las doctrinas del cristianismo con un esfuerzo intenso. El comentario de Juan dice: los cristianos deben librar una guerra sin cuartel en contra del error en todas sus formas. Deben luchar con valor por la verdad, como un soldado al que se le encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo. Esto dice el comentario de Juan, de un escritor que se llama Juan. Cuando Judas, el medio hermano de Cristo, escribió esta corta carta, está ante Apocalipsis, la pureza de la fe cristiana estaba en peligro. Entienda que debemos defender la fe cristiana. Todo cristiano debe defender la doctrina cristiana, porque en toda generación puede existir la posibilidad de que se corrompan. La defensa de la fe cristiana puede ser costosa, pero es un deber de todos los cristianos, es un deber suyo y es un deber mío defender la doctrina cristiana. Y el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de lo que significa defender la fe. Si usted se lee allá Hechos capítulo 17, cuando él estaba en Atenas, cuando dice que cuando vio la ciudad que estaba llena de ídolos, él no se quedó en silencio, sino que empezó a razonar con los filósofos de aquellos entonces en un lugar donde se reunían. Y en su discurso, en su predicación, utilizó su conocimiento de la cultura griega para presentar el evangelio, mencionando incluso un altar al Dios no conocido, para explicarles que el verdadero Dios es el creador de todo y que llama a todos los hombres al arrepentimiento. Este Pablo estaba fuera de serie. Así que este es un ejemplo que muestra cómo defender con sabiduría y respeto, adaptando el mensaje sin comprometer la verdad. Nunca comprometa la verdad. Yo recuerdo cómo hace solo unos días estábamos reunidos en el comedor de mi trabajo. Habíamos alrededor de 6 personas. Yo estaba ahí en el centro y todos alrededor. Y ni sé ni cómo salió la pregunta. Empezaron a preguntarme sobre el cristianismo. Y unos decían una cosa, los otros decían otra. Pero yo, como conozco la Biblia, empecé a predicarles y a enseñarles. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que utilizar todo momento, hermano, para defender, para presentar el evangelio. Aun cuando estoy en el almuerzo, se me presenta la oportunidad para hablar con mis compañeros del evangelio de Jesucristo. Es una labor de todos. Y si surgen preguntas que no están de acuerdo,
uno debe explicarlas de la manera correcta. Eso es defender el Evangelio de Jesucristo. Hace unos días yo estaba leyendo la historia de Justino Mártir. Este fue un filósofo muy famoso del siglo II, que tras convertirse al cristianismo, entonces usó su conocimiento para debatir con paganos y judíos sobre la verdad del Evangelio. Imagínense una sabiduría tremenda de filosofía, se convierte al cristianismo y entonces usa esa filosofía para presentar, para engrandecer a Cristo y su Evangelio. Él escribió varias obras que se titula Apología y Diálogo. Diálogo con Trifón, algo así, en las que explicaba y defendía la fe ante los emperadores romanos, argumentando que los cristianos no eran enemigos del Estado, sino personas que vivían de acuerdo con la verdad y la justicia. Hermanos, Dios siempre levanta hombres y mujeres en todas las épocas para engrandecer la doctrina de Cristo. Qué maravilloso y bueno es Dios. Dios tiene hombres en toda la tierra. Alabado sea su nombre. Tiene ministros en cada rincón. Alabado sea Jesús. Poderoso Señor. Y entonces este escritor Justino Mártir, por su firme defensa de la fe, fue arrestado y martirizado en Roma. Le costó, el costo fue alto, pero su legado sigue siendo un testimonio de cómo un creyente puede usar la razón y la escritura para defender el cristianismo antes los paganos y los judíos. Así que no tenga miedo, aunque le cueste la vida. Este hombre vivió en el primer siglo y hoy día yo estoy hablando de él, de su valentía, de su fe. Alabado sea Jesús. Con permiso. Tengo la voz un poco seca. Hay tanto de qué predicar y de qué enseñar, mis queridos hermanos. Hay tanto. Miren, antes de seguir el hilo del tema, quiero hacer un paréntesis y quiero hablar de los falsos apóstoles. Yo creo que es importante hablar. Tengo mucho que hablar todavía. Yo no voy a terminar esta serie de estudios que estoy dando hoy. Hoy yo estoy dando un poco de lo que es necesario que escuchemos, pero hay mucho más a través de las escrituras. Pero este estudio no estaría completo si yo no explico y no hablo de los falsos apóstoles. Siendo el apóstol un oficio, no quiero utilizar la palabra oficio, quisiera utilizar siendo el apóstol un ministerio, un don del cielo.
con tanta importancia en la iglesia cristiana, es seguro que Satanás, el imitador de todas las cosas espirituales, es seguro de que él buscará levantar falsos apóstoles. Dios debe poner apóstoles en la iglesia. El hombre no puede hacerlo. El que usurpa la posición de apóstol es un falso apóstol. En la iglesia primitiva muchos se hicieron pasar por apóstoles y fueron denunciados como falsos apóstoles. Se hicieron pasar y fueron denunciados públicamente. Y hablando de esto, Pablo dijo, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 13. 2 de Corintios 11 del 13. Vamos a leer del 13 al 15. Dice, porque estos, está aquí hablando el apóstol Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Esto fue en los tiempos de Pablo, hace casi 2000 años atrás. Ya habían falsos apóstoles, falsos obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Imagínense ustedes si en esos tiempos ya existía, ¿cuánto más hoy existen falsos apóstoles? 14. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no se te presenta como lo pintan en los dibujos, con un tenedor aquí en la mano derecha y con unos tarros y con una cara horrible. Él se disfraza como si fuera un ángel de luz. 15. Así que no es de gran cosa si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Se hacen los buenos, se hacen la buena gente. Yo corrí 10 cuadras, yo di $100, yo le di a uno en la esquina un pedazo de pan. Se visten muy lindo, muy elegante, muy refinado, son muy lindos, muy hermosos. Como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia lo explica todo. Después, en Apocalipsis 2:2, Cristo le habla a la iglesia de Efeso, sí, creo que es la iglesia de Efeso, y dice, exacto, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta es una iglesia que tenía discernimiento. Esta iglesia de Efeso tenía el don de discernimiento y probó a los que decían ser apóstoles y halló que no lo eran. Eran falsos,
eran mentirosos. Hermanos, la iglesia de hoy es tan ingenua que le creen a cualquiera los cuentos. No sea ingenuo. No se deje hacer un cuento, tenga cuidado, esté alerta. El mundo está lleno de falsos apóstoles, falsos crestos, falsas iglesias cristianas, falsos ministerios y falsos hermanos. Así como lo está escuchando. Escuche con atención. Un falso apóstol se identifica primero por su usurpación del oficio de apóstol. Y segundo, porque no produce las obras de un apóstol. Cuando alguien me dice a mí, yo soy el apóstol fulano, mis antenas se paran enseguida. Porque un verdadero apóstol no le está diciendo a nadie, yo soy un apóstol, yo soy el profeta famoso. Un apóstol mantiene su humildad. Él sabe quién es. No le tiene que estar restregando ni diciéndole a nadie, yo soy un apóstol. Me tienen que respetar, me tienen que obedecer. No. Yo sé Biblia, yo sé lo que le estoy diciendo. Recuerdo un día cuando mi tío estaba contratando a un empleado, le hizo varias preguntas sobre el oficio, pero este hombre ninguna contestó correctamente. Es más, mi tío lo llevó a un alternador y mi tío le dijo, mira, esto es un motor de arranque. Era un alternador, pero mi tío le dijo, esto es un motor de arranque, ¿qué tú crees? Y dice, sí, los motores de arranque, sí, como no, mire, el motor de arranque esto. Y era un alternador, no sabía ni lo que tenía en las manos. Mi tío conoció inmediatamente que era un mentiroso que quería el empleo y estaba mintiendo. Un usurpador. La iglesia primitiva tomó nota de aquellos que decían ser apóstoles, pero en realidad eran falsos apóstoles. Fueron juzgados y hallados mentirosos y expuestos para que no pudieran desviar a las ovejas de la iglesia de Cristo. Fueron expuestos. No escuchen a aquel, que aquel es un mentiroso. Fíjense en lo que yo le acabo de decir. Yo les dije a ustedes que cada palabra que yo les digo está cuidadosamente estudiada, porque todas tienen un significado. Yo les dije que esta gente en la iglesia primitiva fueron expuestos, fueron denunciados públicamente para que toda la iglesia sepa quiénes son. Pero hoy en día hay ministros que saben quién es un apóstol falso, un apóstol mentiroso, y se quedan calladitos y que sigan engañando a la iglesia. Así que el ministerio de apóstol es muy necesario en la iglesia de hoy. Los necesitamos. Creo que mucho más que la iglesia primitiva. La historia nos muestra el peligro que corre cualquier persona que se llama a sí misma apóstol. Los grupos que han intentado restaurar las funciones apostólicas, eligiendo apóstoles,
no han hecho más que exponer su propia estupidez y necedad. Es Dios quien los restaura, es Dios quien los pone y es Dios quien los lanza. Dios no necesita ningún grupo que promueva un llamado de un ministro del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquellos que afirman ser apóstoles a veces manifestaron al principio un espíritu generoso, pero pronto se volvieron arbitrarios y sectarios y generalmente lograron someter a la gente a esclavitud. No hay libertad en un ministerio apostólico falso. Tienen a la gente en esclavitud, obligadas. Son esclavos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando Santiago y Juan quisieron, con la ayuda de su madre, una posición preferencial entre los apóstoles, causaron indignación y celos entre los otros 10 apóstoles. Y Jesucristo los reprendió diciendo, vamos ahí, Mateo 20:25. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué enseñanza más poderosa les dio Cristo a sus discípulos? Ellos querían posiciones, autoridad, señorío, y Jesucristo le dijo, ustedes no saben lo que quieren, ustedes no saben nada. Tú quieres ser mayor, tú quieres ser el número uno, sea un esclavo. Estas palabras de Cristo, hermanos, son muy importantes y significativas para identificar el correcto espíritu de cualquier ministerio, especialmente el del apóstol. Ellos no son levantados por Cristo para enseñorearse de la iglesia ni para tener potestad sobre ella. El ministerio con el espíritu correcto será un servidor, será el último, el siervo de todos. Pero, ¿qué estamos viendo hoy día? No estamos viendo este espíritu de servicio y entrega a Cristo y la iglesia, sino de yo primero, yo segundo y yo tercero y los demás que se la arreglen como pueda. Miren, yo tengo mucho más que predicar, pero ya llevo 1 hora y 24 minutos, 1 hora y pico. Y tengo mucho más que predicar y enseñar sobre estos asuntos. Miren, les voy a enseñar un poco más. La Biblia nos da varios criterios para identificar
a un falso apóstol. Aquí les voy a dar algunas señales que son claves basadas en las Escrituras. Y con esto voy a finalizar. Y después viene otro tema más adelante. Un falso apóstol predica un evangelio diferente. Yo he dado muchos estudios sobre los evangelios diferentes. Especialmente el evangelio moderno de la prosperidad es un evangelio diferente. El evangelio de las filosofías es un evangelio diferente. El evangelio de todo te va a ir bien, serás famoso. No quiero entrar en el tema. Pero Pablo dijo bien claro que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema, maldito. ¿Y cuál es el evangelio que ha sido anunciado? El que predicó y enseñó y nos reveló el apóstol Pablo, que está ahí. Si alguien predica un mensaje distinto al de Cristo y los apóstoles, es un falso apóstol. Sea quien sea, así sea mi padre, que en paz descanse. Número 2, se exaltan a sí mismos en lugar de Cristo. Ellos son más importantes en vez de Cristo. Y ya lo leímos, leímos que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Un falso apóstol busca su propia gloria, fama y poder en lugar de exaltar, en lugar de la fama, del honor y de la gloria de Jesucristo. 3. Aman al dinero y la ganancia deshonesta. Y yo he hablado bastante de esto en todos mis estudios. Primera de Timoteo 6:5 dice, vamos a leer esto porque esto es importante, que no se nos pase. Dice que estos hombres, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como ganancia, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales, es la orden del Espíritu Santo. Si un supuesto apóstol está más interesado en el dinero que en el evangelio, es una señal de advertencia de que está descendiendo, cayendo, o de que es un apóstol falso, un ministro falso. 4. No tienen fruto de justicia, son gente mala, les gusta hacer lo malo. Y Jesucristo lo enseñó. Él dijo allá en Mateo 7, 15, 16, dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces dijo una frase poderosa, por sus frutos los conoceréis. O sea, sus vidas reflejan orgullo, codicia, engaño o pecado en lugar de humildad y santidad. No viven una vida recta de un santo. No hay diferencia entre ellos y la gente del mundo. 5. No enseñan la sana doctrina.
Pablo predicó sobre esto y le dijo a Timoteo que vendrá un tiempo cuando la gente no sufrirán, no aceptarán la sana doctrina, sino que quieren oír cosas extrañas, quieren oír falsas doctrinas, tienen comezón de oír. Y entonces se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tú quieres escuchar que te vas a hacer rico, te dicen, ¿quién quiere ser rico? Y la gente, ¡wow! ¿Quién quiere 3 mujeres? ¡Aquí! ¡Wow! Por ahí en Miami hay uno que se dice ser apóstol que tiene 3 o 4 mujeres. Dice que eso es bíblico. Y le sigue un montón de gente. 6. Hacen señales y milagros engañosos, no son reales. Y Jesús lo predicó y lo enseñó, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. No todos los milagros son prueba de que alguien es de Dios. El enemigo también puede hacer señales para engañar. De esto tengo otro tema y tengo pruebas. Otro día se los voy a traer. 7. Un falso apóstol no quiere sufrir por Cristo. Los apóstoles decían, dice que se sentían indignos de sufrir por Cristo. Pero hoy en día los apóstoles no quieren sufrir por Cristo. Los ministros no quieren sufrir por Cristo. No quieren que nadie los critique por Cristo. Qué tremendo. Un falso apóstol generalmente busca la comodidad, poder y reconocimiento en lugar de sacrificio por el evangelio. Quiere ser amado por todos. Ay, qué famoso eres, qué lindo predicas, qué lindo enseñas. Ay, eres especial. Ay, te voy a utilizar para la novela. Para identificar un falso apóstol, hay que examinar su doctrina, su carácter, sus frutos y sus motivaciones. La clave siempre será compararlos con la enseñanza de la Biblia y el ejemplo de los verdaderos apóstoles de Cristo. Mire a Cristo, mire la vida de los apóstoles, cómo vivieron. Esa es la vida de un ministro hoy. Vive en santidad. Maneja bien los asuntos de la doctrina de Jesucristo. Predica para engrandecer a Cristo y salvar las almas y que la iglesia sea edificada, o predica para engrandecerse él y para engrandecer sus bolsillos y su imperio y su autoridad. De todo esto voy a seguir hablando en el próximo estudio. Hoy los dejo con esto. Que el Señor los bendiga a todos y que hayan sido edificados como iglesia del Señor. Amén.
Dios.